El presidente Nayib Bukele siempre había sido reconocido por su valentía y determinación, pero esta vez algo era diferente. Había recibido una carta manuscrita de un modesto agricultor, Tomás Díaz, quien lo invitaba a visitar su finca, que atravesaba una profunda crisis. En lugar de desestimar la carta como tantas otras, Bukele tomó una decisión inesperada. Aceptó la invitación. Cuando el convoy presidencial llegó a la finca, los agentes de seguridad realizaron una exhaustiva inspección de la zona. Tomás, un agricultor que venía de generaciones de trabajo en la tierra, se limpió las manos en su overol y ofreció un firme apretón de manos. Señor presidente, agradezco su presencia, pero le hablaré de manera directa. Bukele esbozó una ligera sonrisa. No esperaba menos, Tomás. Tomás no perdió tiempo. Los políticos prometen muchas cosas, pero los que trabajamos la tierra estamos al borde del colapso. Los precios caen, el costo del combustible sube. ¿Ha venido a escucharnos o solo a hablar? Bukele levantó una ceja. Respeto profundamente a los agricultores, pero los cambios requieren su tiempo. Tomás bufó con frustración. No tenemos tiempo, nuestra tierra está muriendo, las familias están endeudadas y las grandes empresas están comprando las fincas pequeñas. Bukele cruzó los brazos. He hecho más por los agricultores que muchos otros presidentes. Tomás no se dejó amedrentar. Entonces, ¿por qué sigo luchando por sobrevivir? El aire se cargó de tensión y los agentes de seguridad intercambiaron miradas nerviosas sin saber cómo tomar la conversación. Justo en ese momento, María, esposa de Tomás, intervino. «Caballeros, por favor, pasemos adentro». Ya en la cocina, Tomás señaló un refrigerador. «Señor presidente, producimos alimentos para miles de personas, pero no podemos ni siquiera alimentarnos adecuadamente». Bukele frunció el ceño. «¿Qué les impide salir adelante?» Tomás se inclinó ligeramente hacia adelante. Las grandes corporaciones están comprando tierras a precios bajos, desplazando a los pequeños agricultores. Bukele golpeó suavemente la mesa. Eso es capitalismo. Tomás apretó los dientes. Una cosa es competir, otra es ser aplastados. Bukele miró a María, quien colocó un plato de pan recién horneado frente a él. «Señor presidente, debería probarlo. Este es el verdadero significado de estar en crisis». Bukele probó un bocado, masticando pensativo. «Está delicioso». María sonrió con una expresión triste. «Lo vendemos en el mercado, pero apenas nos alcanza para sobrevivir». Tomás suspiró. «La agricultura no es solo un trabajo, es nuestra vida. Nuestros hijos deberían heredar la tierra, no deudas». Bukele asintió, pero parecía preocupado. «Te escucho, Tomás». Tomás no se detuvo. «Pero no basta con escucharnos, necesitamos soluciones». Bukele observó a su alrededor, viendo fotos familiares y muebles desgastados. No estaba en una reunión política ni en un evento público. Estaba en el corazón de El Salvador, rodeado de gente real que enfrentaba problemas reales. Tomás se remangó y lo miró fijamente. «Déjame mostrarte algo». Bukele lo siguió afuera, donde Tomás levantó sus manos callosas, agrietadas y cubiertas de tierra. «Estas manos han trabajado esta tierra desde que era un niño. Las de mi padre eran iguales y las de mi abuelo también». Bukele observó en silencio. «Es un trabajo duro». Tomás asintió. «Pero el trabajo duro ya no basta». Bukele exhaló lentamente. «Entonces, ¿qué esperas de mí?» Tomás lo miró directamente a los ojos. «No queremos limosnas ni discursos. Necesitamos un cambio real. Políticas que no favorezcan solo a las grandes corporaciones, sino que protejan a los que realmente trabajamos la tierra, el verdadero motor de este país». Bukele guardó silencio por un momento antes de responder. «¿Alguna vez has manejado un tractor?» Tomás sonrió irónicamente. «Todos los días». Lo guió hasta su viejo tractor John Deere. «Suba, señor presidente». Bukele dudó al principio, pero luego subió. Tomás le pasó los controles. «Esto es lo que realmente alimenta al país». Bukele condujo lentamente aferrándose al volante. No era fácil. Tomás lo observaba atentamente.
¿Lo ve, señor presidente? Esto no es solo un negocio, es personal. Bukele asintió pensativamente. Lo entiendo. Tomás no parecía convencido. ¿De verdad? Bukele lo miró, consciente de la gravedad de la situación. Estoy empezando a entenderlo. Tomás se secó el sudor de la frente mientras caminaban de regreso a la casa. No somos flojos, señor presidente. No pedimos favores, pero los bancos nos ven como un riesgo, mientras que las grandes corporaciones reciben rescates financieros. Bukele frunció el ceño. Creo en los mercados libres. Tomás negó con la cabeza. Los mercados deben ser justos, no manipulados. Bukele suspiró. El sistema es complicado. Tomás bufó con frustración. Para nosotros no lo es simple. Si nosotros fallamos, el suministro de alimentos de todo el país también lo hace. Bukele observó el granero y la tierra, pensando en el esfuerzo necesario solo para sobrevivir. Por primera vez no veía solo cifras y políticas, sino personas reales, y eso de alguna manera cambió todo. María se acercó con una sonrisa. «Señor presidente, ¿quiere quedarse a cenar?» Bukele parpadeó sorprendido. «¿Cena?» Tomás se rió. «Somos directos, pero también hospitalarios». El presidente dudó, su agenda estaba llena y sus asesores probablemente objetarían, pero finalmente asintió. «Está bien». María sonrió. «Entonces probará lo que es la comida de verdad». Tomás sonrió con picardía. «Y escuchará más de mis quejas». Bukele rió suavemente. Eso ya lo imaginaba. Mientras caminaban hacia la casa, Tomás pensaba que tal vez, solo tal vez, esta visita realmente marcaría la diferencia. Solo esperaba que Bukele recordara esta conversación mucho después de dejar la finca, una sorpresa inesperada. 2 semanas después, Tomás estaba reparando una cerca cuando su teléfono sonó. «¿Aló?» Una voz familiar respondió al otro lado. «Tomás, soy Nayib Bukele». Tomás casi dejó caer el teléfono. «Señor presidente, no te he olvidado. Tengo algo en marcha». El corazón de Tomás latió con fuerza. «¿Qué quiere decir?» Bukele sonrió al otro lado de la línea. «Lo verás muy pronto». Tomás miró su teléfono atónito. Había dudado de que el presidente lo recordara, pero tal vez, solo tal vez, algo estaba cambiando. María se acercó curiosa. ¿Quién era? Tomás sonrió incrédulo. «El presidente de El Salvador». Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Un mes después, Tomás estaba sentado en su camioneta escuchando la radio, cuando la programación fue interrumpida por un anuncio de última hora. «Tenemos noticias de última hora. El presidente Nayib Bukele ha firmado un decreto ejecutivo para proteger a los pequeños agricultores de las prácticas abusivas de las grandes corporaciones». La mandíbula de Tomás cayó. María corrió desde la casa. «¿Escuchaste?» Tomás saltó de la camioneta. «Lo hizo». Por todo el país los agricultores escucharon con asombro. Un presidente finalmente los había escuchado. Un presidente había actuado. Tomás no era un hombre fácil de impresionar, pero esto era real. Por primera vez en mucho tiempo, los pequeños agricultores se sintieron vistos. Y sin quererlo, Tomás había comenzado algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Una sorpresa inesperada. Una tarde, una camioneta negra llegó a la finca de Tomás. Un agente de seguridad salió del vehículo. «Señor Díaz, el presidente quiere verlo». Tomás parpadeó incrédulo. Minutos después, Bukele bajó del vehículo y extendió la mano. «Te dije que no te olvidaría». Tomás negó con la cabeza, sonriendo con sorpresa. «Tengo que admitirlo, estoy impresionado». Bukele esbozó una leve sonrisa. «No solo hablo, actúo». María les dio la bienvenida a la casa. «¿Qué lo trae de vuelta, señor presidente?» Bukele se inclinó hacia adelante. «Quiero escuchar más, aún hay trabajo por hacer». Tomás quedó sin palabras. Un presidente había regresado, no para una foto, sino para escuchar, y eso significaba más que cualquier otra cosa. Bukele caminó por los campos junto a Tomás. ¿Qué más necesitan los agricultores? Tomás no dudó. Infraestructura, caminos, riego, acceso a mejor maquinaria. Bukele asintió.
Bien, hagámoslo realidad. Tomás entrecerró los ojos. ¿Habla en serio? Bukele sonrió con confianza. Deberías saberlo, ya no bromeo con ganar. Tomás soltó una pequeña carcajada. Bueno, espero que los agricultores finalmente empiecen a ganar. Bukele le dio una palmada en el hombro. Lo harán, por primera vez en años. Tomás observó un futuro donde la agricultura ya no fuera una batalla perdida. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando. Y todo había comenzado con una simple carta, una sorpresa inesperada. Los medios de comunicación abarrotaron la finca de Tomás cuando se enteraron del decreto firmado por Bukele. Los reporteros preguntaban, intrigados, por qué el presidente había regresado. ¿Por qué volvió, señor presidente? Tomás simplemente se encogió de hombros y dijo con una sonrisa tranquila: porque realmente le importa. Muchos de los críticos de Bukele llamaron a esta acción un truco publicitario, pero Tomás no estuvo de acuerdo. Él escuchó cuando nadie más lo hizo. Frente a las cámaras, Bukele habló con firmeza. Los agricultores son la columna vertebral de El Salvador. No permitiré que caigan. Por primera vez en mucho tiempo, las divisiones políticas quedaron en segundo plano. Los salvadoreños, desde trabajadores hasta familias agrícolas, vieron algo que rara vez ocurría. Un líder que no solo hablaba, sino que actuaba. Tomás, que al principio era escéptico, ahora se encontraba dentro de un movimiento mucho más grande de lo que jamás imaginó. Las llamadas comenzaron a llegar desde todo el país. Juan, lograste que nos escucharan. Tomás se rió levemente. Solo dije la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, los agricultores, que durante tanto tiempo habían sido ignorados, finalmente tenían una voz. Días después, el teléfono de Tomás sonó de nuevo. Juan, te has convertido en el rostro de este movimiento. Tomás negó con la cabeza. Solo soy un agricultor. Bukele soltó una risa. Y sin embargo, aquí estamos. Tomás nunca había buscado fama. Pero si su voz podía ayudar a los agricultores, continuaría hablando. La lucha aún no había terminado. Mientras Tomás revisaba las nuevas políticas agrícolas, frunció el ceño. Aún necesitamos soluciones a largo plazo. El teléfono sonó una vez más. Juan, quiero que formes parte de un consejo asesor. Tomás quedó atónito. ¿Yo? Bukele rió. Exactamente. Nadie mejor para representar a los verdaderos agricultores. Tomás dudó un momento. Pero no soy político. Bukele sonrió confiado. Exactamente. María asintió, y Tomás comprendió que tal vez esta era su oportunidad para hacer un cambio real, no solo para él, sino para todos los agricultores del país. Cuando Tomás entró a la casa presidencial, se sintió fuera de lugar, pero al sentarse con los responsables de formular políticas, supo que pertenecía allí. Diles lo que realmente necesitan los agricultores, le dijo Bukele. Tomás respiró hondo y asintió. Bien, pongámonos a trabajar en un nuevo futuro. Meses después, Tomás observaba sus campos mientras sus hijos corrían entre los cultivos. María sonrió contenta. «Lo lograste». Tomás negó con la cabeza mirando el campo. «Lo logramos». Todo había comenzado con un debate acalorado, pero ahora era un movimiento. Los agricultores ya no eran olvidados, y Tomás, aunque aún solo un agricultor, ahora tenía una voz que importaba. Todo había comenzado con una simple carta, una que Bukele decidió leer. A veces, las conversaciones más inesperadas cambian la historia, y esta, definitivamente, lo hizo. Después de varios meses de arduo trabajo, Tomás seguía viendo los frutos del esfuerzo colectivo. Los pequeños agricultores, que durante tanto tiempo habían sido ignorados, comenzaron a sentir el apoyo de una administración que finalmente entendía sus luchas. La visita de Bukele a su finca había marcado el comienzo de un proceso que lentamente empezaba a cambiar el panorama agrícola en El Salvador. Mientras Tomás caminaba por sus campos, la satisfacción de ver a su familia prosperar llenaba su corazón. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al menos ahora sentía que no estaba solo en la batalla.
Los campesinos de todo el país, antes divididos y sin voz, ahora se unían para exigir lo que les correspondía: justicia, igualdad y un trato digno. La situación no mejoraba de la noche a la mañana, pero ya se vislumbraba una posibilidad de esperanza, algo que hacía mucho tiempo parecía inalcanzable. El teléfono de Tomás sonó una vez más. Esta vez no era Bukele, pero el tono de la llamada era igualmente importante. Era un líder de una cooperativa de agricultores de otra región del país, felicitando a Tomás por su papel en el movimiento. Tomás, lo que iniciaste ha tocado a muchas otras tierras. Hemos visto un cambio en la actitud de las autoridades y ahora estamos más unidos que nunca. Tomás se quedó en silencio un momento, contemplando las palabras del otro. Era la confirmación de que lo que había comenzado con una carta simple y un presidente dispuesto a escuchar, ahora había crecido más allá de lo que él había imaginado. La lucha por el bienestar de los agricultores seguía, pero ahora Tomás entendía que el camino no se recorría solo. La unión, la solidaridad y el compromiso con su comunidad habían sido las claves para transformar la narrativa. Aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez el pueblo agricultor de El Salvador tenía algo que muchos pensaron que nunca tendrían: un lugar en la mesa del poder. A medida que pasaban los meses, la voz de Tomás y los agricultores de El Salvador se hacía cada vez más fuerte. Las noticias de los cambios en la política agrícola comenzaron a extenderse más allá de los campos de cultivo, llegando a las ciudades y comunidades más remotas. El presidente Bukele, al principio recibido con escepticismo por muchos de los agricultores, ahora era visto como un líder que había escuchado y actuado en nombre de los más vulnerables. Los bancos empezaron a ofrecer mejores condiciones de crédito para los agricultores y nuevas leyes fueron implementadas para regular las prácticas de las grandes corporaciones que habían estado desplazando a los productores locales. Aunque algunos sectores seguían oponiéndose, los agricultores sabían que algo había cambiado profundamente. Tomás ya no se sentía solo en su lucha. Un día, mientras Tomás revisaba los cultivos con su hijo, vio a lo lejos a un hombre llegar en una camioneta. Era un periodista que quería entrevistarlo para saber cómo había logrado lo que muchos consideraban imposible: que el gobierno realmente prestara atención a los problemas del campo. ¿Tomás Díaz?, preguntó el periodista mientras se bajaba de la camioneta. Tomás le extendió la mano mirando el micrófono con cautela. Así es. ¿Qué le trae por aquí? Quisiera saber cómo comenzó todo esto. ¿Cómo logró que el presidente lo escuchara?, le preguntó el periodista con interés genuino. Tomás miró el horizonte, donde sus campos verdes se extendían hasta donde la vista alcanzaba. No fue solo una carta ni solo una conversación con el presidente. Fue el trabajo de muchos, el sacrificio de todos los que trabajan la tierra. Lo que yo hice fue dar voz a lo que muchos callaban por miedo o por falta de apoyo. Y fue esa voz la que el presidente decidió escuchar. Tomás continuó explicando cómo el cambio había sido un proceso largo, pero que finalmente las políticas comenzaron a adaptarse a las realidades del campo. El compromiso de Bukele no solo había sido con él, sino con miles de personas que, como él, habían sido despojadas de su lugar en la sociedad. El periodista asintió, impresionado por la pasión de Tomás y su claridad. ¿Y ahora, cómo ve el futuro? Tomás sonrió mientras miraba a su hijo correr entre los cultivos. El futuro es incierto, pero por primera vez tenemos esperanza. Sabemos que nuestra lucha sigue, pero tenemos la certeza de que no estamos luchando en vano. El periodista hizo una última pregunta antes de irse. ¿Qué les diría a los otros agricultores que aún no creen en el cambio? Tomás pensó por un momento antes de responder. Les diría que no dejen de luchar, porque no se trata de ganar solo una batalla, sino de cambiar el curso de nuestra historia. Al regresar a su casa, Tomás se sentó en la mesa con María, repasando los avances y los desafíos que aún quedaban. Sabía que aún quedaba mucho por hacer,
Pero había una diferencia fundamental: ya no estaba solo. Ahora los agricultores tenían una voz que se escuchaba en las altas esferas, y eso era algo que ni él mismo había imaginado hace unos meses. El teléfono de Tomás volvió a sonar. Era un mensaje corto de Bukele. Tomás, espero que este mensaje te recuerde que este es solo el comienzo. La lucha sigue, pero contigo en la mesa las cosas van a cambiar. Tomás miró a María con una sonrisa. Es solo el principio. La esperanza ahora era algo palpable. El futuro de la agricultura en El Salvador ya no dependía de las promesas vacías de los políticos. Dependía de personas como Tomás y los agricultores que, con esfuerzo y determinación, demostraron que los cambios reales se logran cuando se lucha por ellos. A medida que los meses continuaron pasando, la influencia de Tomás y otros agricultores creció aún más, al igual que el impacto de las reformas que se implementaron. Las comunidades rurales, que históricamente habían sido ignoradas por las políticas gubernamentales, comenzaron a sentir una transformación tangible. Los agricultores no solo estaban obteniendo acceso a crédito más justo, sino también a tecnología agrícola más avanzada, lo que les permitió competir en condiciones más equitativas. Los rumores de las mejoras en la agricultura y la protección de las tierras de los pequeños productores comenzaron a extenderse a otros países de la región. Los medios internacionales comenzaron a mostrar interés en el modelo salvadoreño, y Tomás se convirtió en un referente de lucha y esperanza para otros que enfrentaban las mismas dificultades. Incluso, algunos comenzaron a llamarlo el rostro del campo salvadoreño, algo que jamás imaginó. Sin embargo, Tomás seguía siendo un hombre sencillo. Mientras supervisaba los cultivos, hablaba con los vecinos y escuchaba sus problemas, nunca se permitió olvidar de dónde venía. Seguía siendo un agricultor, pero con una responsabilidad mucho más grande. Las expectativas de la gente crecían, y él sabía que debía estar a la altura de ellas. Un día, en un foro agrícola organizado por el gobierno, Tomás fue invitado a hablar frente a una audiencia de miles de personas, incluidos líderes de otras naciones, funcionarios gubernamentales y empresarios del sector agrícola. Bukele, quien también estuvo presente, le hizo un gesto de reconocimiento antes de que tomara el micrófono. Tomás se paró frente a la multitud, mirando a las personas que lo observaban con atención. Sabía que lo que iba a decir no solo representaba su propia lucha, sino la de miles de hombres y mujeres que, como él, trabajaban la tierra todos los días. Hace un tiempo yo era solo un agricultor, luchando por sobrevivir, pero gracias a las políticas que hoy podemos ver en acción, no solo hemos logrado salvar nuestras tierras, sino también nuestra dignidad. Su voz resonó con fuerza mientras hablaba sobre la importancia de la solidaridad entre los pequeños productores y cómo el gobierno, al escuchar a las bases, había comenzado a dar pasos significativos hacia la justicia económica. Lo que hemos logrado hasta ahora es solo el primer paso. No es suficiente. Necesitamos seguir luchando por más apoyo a la agricultura, por más infraestructuras, por más acceso a mercados justos. Pero sobre todo, necesitamos que nos sigan escuchando, que nos sigan dando el espacio que merecemos. La multitud aplaudió, y Tomás sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que estaba tocando algo profundo dentro de cada persona que lo escuchaba, algo que resonaba con su propia experiencia y la de todos los agricultores presentes. Al final del foro, Bukele se acercó a Tomás, estrechándole la mano con una sonrisa sincera. Lo hiciste bien, Tomás. No solo has representado a los agricultores, sino que has hecho que el país vea lo que realmente importa. Tomás miró al presidente, sabiendo que, a pesar de las diferencias y los desafíos que aún quedaban por delante, algo había cambiado para siempre. Y tal vez, solo tal vez, lo que habían comenzado con una simple carta y una conversación podría convertirse en una revolución para la agricultura del país. El futuro ya no parecía tan incierto.
Tomás sabía que la lucha seguía, pero ahora se sentía más fuerte que nunca. Los agricultores ya no estaban solos, y el cambio que tanto necesitaban ya no era solo una posibilidad, sino una realidad en marcha. Finalmente, después de tanto esfuerzo, sacrificio y lucha, Tomás se dio cuenta de que la verdadera transformación no se trataba solo de políticas, decretos o leyes. Se trataba de algo más profundo, de la dignidad recuperada de quienes, durante tanto tiempo, habían sido olvidados. La lucha por la justicia agrícola no había terminado, pero ya no era una causa perdida. Tomás continuó trabajando la tierra con la misma pasión de siempre, pero ahora con una fuerza renovada. Los pequeños agricultores de El Salvador habían dejado de ser invisibles, y Tomás era el símbolo de ese cambio. Su voz, antes callada, ahora resonaba con la fuerza de miles de otros, y sus esfuerzos inspiraron a muchos a seguir adelante, sabiendo que la lucha por la tierra, por la familia y por el futuro de los pueblos rurales era una lucha que valía la pena. Con el tiempo, las políticas agrícolas de El Salvador fueron mejorando, protegiendo no solo a los agricultores, sino también a las familias que dependían de la agricultura para su sustento. Tomás fue invitado a representar a su comunidad en foros internacionales, pero él nunca dejó de ser el hombre de campo que siempre fue. En su corazón seguía siendo el mismo agricultor que escribió una carta al presidente y desafió el sistema. La diferencia era que ahora sabía que había marcado un cambio en la historia. Un día, mientras caminaba por sus campos con su hijo al lado, Tomás pensó en todo lo que había logrado. Miró a su alrededor y vio la prosperidad que había ayudado a construir. Ya no solo luchaban por sobrevivir, sino que ahora tenían la oportunidad de crecer, de prosperar y de heredar a las futuras generaciones una tierra que finalmente les pertenecía. María, su esposa, se acercó y le sonrió con orgullo. «Lo lograste, Tomás». Tomás la miró y con una leve sonrisa asintió. «Lo logramos, María. No solo cambiamos nuestra vida, cambiamos la vida de todos los que trabajan la tierra». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos, Tomás sabía que, aunque la lucha nunca terminaría completamente, ahora había un camino claro hacia un futuro mejor para todos los agricultores. Un camino que había comenzado con una simple carta, pero que había dado lugar a algo mucho más grande. Un movimiento imparable, un cambio verdadero. Tomás había logrado lo que muchos creyeron imposible, darle voz a los que no tenían voz y con ello traer un futuro lleno de esperanza y justicia para el campo salvadoreño.